lo comentamos antes de irnos a la pausa, temprano también cuando hacíamos los comentarios, se lo acabamos de decir a Julio Kotter antes de salir al aire también. Julio Kotter es uno de los principales intelectuales que tenemos en nuestro país, digamos, sigue la política no solo en la coyuntura, de hecho ha en su trayectoria académica, intelectual, producido mucho para un debate ojalá más profundo sobre los temas que hoy nos afectan en materia de institucionalidad, de democracia, de participación ciudadana. Y debo decir también que es una de las personas que la gente que nos sigue, y agradecemos por eso, nos pide muy seguido poder invitar al programa. No todo el tiempo se puede entrevistar a Julio Kotter por una razón muy concreta, porque él no es de salir mucho a los medios de comunicación también, por eso tenerlo aquí en el programa para nosotros realmente es un gusto. Pero entonces nuestros oyentes van a estar muy agradecidos de que esa posibilidad se haya podido materializar este día. Doctor Julio Kotter, es un gusto saludarlo. Buenos días, gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, a ver, varios temas que en este momento se está discutiendo. Yo voy a comenzar por el que me parece que es el central y que de ese derivan algunas otras discusiones. Y esto lo planteó el presidente de la República, no sé todavía hasta ahora con qué intención, pero lo planteó en estos términos. Hay que voltear la página y hay que, digamos, construir en adelante algo que pueda ser más común para todos. Algunos entendieron que eso era, la reconstrucción implica que todos pensemos en los que han perdido todo, hay que recuperar la economía, hay que luchar contra la inseguridad. Pero inmediatamente el tema de el fujimorismo apareció Fujimori además dándole la razón al presidente, y desde ahí se empezaba a discutir si Fujimori debe o no salir. Es decir, el fujimorismo y Fujimori en particular como un poco el fiel de la balanza para la gobernabilidad, pero también para marcar si se voltea o no alguna página importante en la historia. Entonces la pregunta es esa, es decir, ¿por qué estamos discutiendo eso? ¿Hay alguna razón objetiva por la que Kuczynski debió meterse a un escenario del cual parece ahora se le complica también políticamente el gobierno? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Bueno, yo creo que es una de las tantas salidas improvisadas del presidente. Frente a un problema siempre decimos ya hay que dejarlo pasar, hablemos de otras cosas. Yo no creo que haya sido meditada la frase ni que constituya una parte de una estrategia. Solo que cuando uno habla, crea tiene consecuencias. Y el señor Fujimori se agarró inmediatamente de ahí como para ponerla en su situación en primer plano en la agenda de discusión política. Hemos tenido Odebrecht, después los Humala, después Madre Mía, ahora tenemos lo de Fujimori. Es decir, se acumulan los problemas y se pasan, y ya nos hemos olvidado de Odebrecht porque ya es noticia de la semana pasada. Y aquí lo que ha sucedido es que sin querer, queriendo, ha creado una situación complicada para todos, porque ha dividido, o da la impresión de haber dividido a los fujimoristas entre los que quieren, entre Kenji y Keiko. Por el otro lado, la gente de Kuczynski se ha pasado al otro lado, es decir, hay un realineamiento de todos a propósito de una figura controvertida. Ajá. Ahora, doctor Kotter, sobre eso quería también específicamente entrar a cuál de las consideraciones que voy a plantear cree usted, o se aproxima usted más en términos de lo que puede estar pasando. Porque esto de el indulto a Fujimori, porque el propio presidente Kuczynski fue el que dijo, estamos evaluando el tema, pudo haber dicho otra cosa. Usted, digamos, argumenta más por el lado de un presidente improvisado que se le van las cosas y ha generado un ambiente de esta naturaleza. Pero hay como tres cosas que se dicen en torno a lo que puede haber sucedido. Una que es en torno al fujimorismo. Este tema del indulto es una jugada política audaz del gobierno, que ahora tiene mejores asesores, para partir al fujimorismo. Esa es una.
La otra es, como lo dice Rosa María Palacios, su vocación casi de alfombra, es decir, de tirarse al fujimorismo para que éste piense y se sienta complacido y lo trate mejor en términos de buscar, comillas, una gobernabilidad. Eso puede ser. Y la tercera es lo que usted acaba de decir, en el sentido de se fue de boca y ahora ya no sabe un poco cómo manejar el tema. Pero estas dos primeras, desde su punto de vista, ¿tienen algún nivel de razonabilidad? Sería un juego muy audaz. Es decir, sería un juego de ajedrez realmente, mover el alfil para que dividiera el rey y la reina y entonces poder entrar y de alguna manera negociar algún tipo de pacto. Pero si es que esa es la idea, los fujimoristas no van a ceder para nada. ¿Por qué no? Yo no entiendo, si es que ese fuera el caso, yo no entiendo que si es que Kuczynski cree que dándole el indulto a Fujimori va a crear una situación de paz y de cogobierno con los fujimoristas, sería ya de un grado de ingenuidad mayor del que parecería tener, ¿no? ¿Por qué? Porque los fujimoristas no esperan eso y lo que menos quieren es que Fujimori salga, o porque, digamos, en ese Tienen sentido... todas las cartas en la mano. Ah. ¿Qué es lo que van a ganar ellos? ¿Para qué van a ceder? Cada ministro que se levante en las encuestas va a ser degollado, va a ser eliminado. Y están esperando una situación clave en la que haya motivos para vacar al presidente. Y ahí lo que vamos a tener es una competencia entre Alberto Fujimori y Keiko Fujimori y Kenji Fujimori. Tal como le dije una vez, este es un problema del linaje dinástico, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es decir, Kuczynski se está perdiendo, incluso los pocos que lo apoyaron lo están abandonando. Se va a encontrar en la misma situación en la que él ha escrito en su libro acerca de lo que pasó con Belaúnde. No va a tener gente con quien reemplazar a los ministros que lo van a deponer. Pero a ver, de lo dicho, ¿tú crees, Julio, que realmente hay efectivamente una división entre Keiko y Kenji? Porque Kenji está más cerca de Alberto, eso es una realidad. Sí. O sea, existe esa división. Por supuesto, porque la señora Keiko sabe que si es que su padre aparece en la escena, ella tiene que abandonarlo. La razón de ser de Keiko es la figura de su padre. Claro. Pese a que mucha gente no lo ve así, pero a ver, pero entonces todo este debate... ¿Cuál es el programa de Keiko? A ver, ¿cuál es el programa del fujimorismo? ¿Qué quiere el fujimorismo hacer con el Perú? ¿Quién sabe? Sí, pues. ¿Qué plan tiene? No ves ningún programa. Yo no veo cuál es el programa. ¿Qué es lo que proponen? Lo que proponen es la manera de aplastar a Kuczynski y su gobierno. Eso es. Cuando Kuczynski dice hay que pasar la página y decirle ya pues déjate de fastidiarme tanto y colabora conmigo. Es lo que está diciendo. Claro, incluso antes de los desastres ya se está hablando de vacancia, ¿no? Ya fue la primera. Por supuesto. O en todo caso es una amenaza. ¿Habría prosperado esa amenaza de vacancia? ¿Crees que estaba ahí sobre el tapete ya? Yo sí creo. Con la calidad de la gente que tenemos en el Congreso y de sus asesores. No olvidemos quiénes son los que asesoran a esta gente, ¿no? Sí, claro, eso es lo que de repente no se pone en relieve, porque detrás de lo que parecería para algunos ser un fujimorismo renovado, están, digamos, la vieja guardia del fujimorismo. De hecho, la vicepresidenta del Congreso, la señora Bartra, que aparece como una novedad, tiene como asesora uno a Marta Chávez. Claro. Y Luz Salgado ya el otro día, además, eso quiero preguntarle, la presidenta del Congreso de la República, frente a la discusión sobre el indulto, dice: yo quiero ver a un Fujimori libre, sin que tenga un arresto domiciliario, sin grillete. Es decir, o sea, cualquier persona que tenga una persona presa ahora, podría irse a un medio y decir yo quiero a mi familiar. ¿Es así como se resuelven las cosas? Bueno, es así como se resolvían las cosas y como quieren resolverlas. Como se resolvía cuando en los 90. Claro, por supuesto. Yo no
tengo ninguna duda acerca de las intenciones personalistas que existen en ese lugar y del futuro que nos puede esperar. ¿Y tú crees que si saldría Fujimori, saldría a hacer política? Bueno, no sé si es que saldría a hacer política, pero estando él libre, es una figura política. Que la gente, mucha gente iría a hacerle cola para aplaudirlo y para pedirle su apoyo. O sea, está pretendiendo con su libertad, con fortaleza política. Por supuesto. Claro, o sea, entonces todo este debate, es cuestión humanitaria, todo es un pretexto, ¿no? Como veníamos diciendo. Absolutamente. Sí. Ahora, ¿y cuál es el balance que tenías del gobierno hasta antes, yo diría, antes y después de la respuesta a los desastres? ¿Qué te había generado estos primeros meses del gobierno y cómo te parece que ha reaccionado frente a los desastres, ¿no? Bueno, frente a los desastres reaccionó bien, como era de esperarse, ¿no? Que la gente saliera al campo a ver qué es lo que sucedía, que estuviera con la gente, que tomara nota. Bueno, eso es lo... No diré lo mínimo, pero es lo que debía haber hecho. Y lo hicieron bien, vieron a la gente que estaba en blue jeans, que estaba en zapatillas, que eran gente común y corriente. Pero hasta ese momento yo no encuentro que Fernando Zavala tenga un plan de sobrevivencia. O sea, que no han resuelto todavía esta cuestión de la mayoría. ¿Qué van a hacer siendo minoría en el Congreso? ¿Cómo es que van a presentarse ante el público? ¿Cómo van a hacer para defenderse y para sobrevivir? Ahora, y ahí quiero yo incorporar, doctor Cortés, si me permite, un elemento, ¿no? Porque antes de las encuestas, antes de los desastres, lamentables por supuesto, como dice Ernesto, el gobierno no solo estaba arrinconado, sino que tenía un fujimorismo muy beligerante, que iba como una aplanadora, ya venía por Vizcarra, es decir, ya estaba encima, ¿no? Ya lo tenía tomado al gobierno. Entonces, como que el desastre, es lamentable decirlo, porque el desastre es dramático, pero permitió un reubicón y Kuczynski subió 11 puntos en las encuestas. Pero lo que uno no, o digamos, uno quisiera entender de otra manera es, teniendo 11 puntos más, habiéndose reubicado mejor políticamente, habiendo como dejado offside a la propia Keiko Fujimori, que acusaron de populista cuando iba a entregar determinadas cosas en el desastre, no sabe administrar eso bueno que había logrado. Y ahí nomás plantea el tema de voltear la página y le abre la posibilidad al fujimorismo de poner toda la agenda, porque la agenda hoy es una agenda fujimorista. Es el indulto, es el tema Movadef y el terrorismo, es que no se hace con la inseguridad, es Humala y madre mía. Es un tema fujimorista. ¿Por qué el gobierno, habiendo conseguido reubicarse, no empezó a marcar la cancha de una manera distinta? Porque, bueno, lo de siempre, como no tienen experiencia política, no hacen un diseño de estrategia política, y entonces se comportan de una manera muy, muy espontaneísta, que no responde a las cuestiones fundamentales. Esta idea de que son tecnócratas y que no son políticos, que circulaba tanto, eso es cierto. No hay un equipo de gobierno, no hay un equipo político del gobierno, no hay un pequeño grupo de ministros que son los que están pensando en términos políticos. Y más bien los ministros pueden ser muy capaces profesionalmente, pero son muy grises políticamente, por Dios. Ahora, pero cuando en medio de la actuación inicial en los desastres y después empieza a protagonizar de una manera distinta en la escena política el ministro Jorge Nieto, hay algunos más optimistas y entusiastas que dicen la política se está haciendo cargo un poco más del gobierno y tienes a un Jorge Nieto más político ganando terreno. De hecho, se habla en un momento de una disputa entre Nieto y Zavala por el primerato. ¿Eso qué fue? ¿Una ficción, una imaginación? ¿Fue de repente...? Bueno, es que Nieto tiene experiencia política, sí, y sabe política. Entonces hace pequeños movimientos que sobresalen frente al panorama gris de los otros.
Ahora... Es decir, ¿cuándo escuchamos al ministro de Economía? Aparte de decir que el crecimiento va a ser 2.5 en vez de ser 3.0. Nunca. Ahora, pero a Nieto le da, disculpa Ernesto, te voy a preguntar, si le da como... o sea, es decir, el tránsito en el gobierno va a ser hacia, por las circunstancias, por lo que le está haciendo el fujimorismo, si ahora se bajan a sus 2 ministros, hacia un gobierno más político y un Nieto puede llegar a ser primer ministro, o van a mantenerse en esta lógica de técnicos manejándose técnicamente y simulando un juego político porque efectivamente no lo hacen como se debe. ¿Cuál es un poco, cree usted? Yo creo que lo segundo. O sea, van a no mantener. Tienen vocación política, se aburren. Es decir, yo he escuchado de ministros que cuando tienen que viajar y tienen que encontrarse con periodistas, dicen, no, mejor no, me quedo mejor en mi casa que voy a estar hablando con periodistas. Entonces, ¿para qué quisieron llegar al poder? Algo? Sí, pues. No tienen pues ese... que hay que tener un cuero bien fuerte para dedicarse a la política. Y lo que yo te quería preguntar, Julio, es, a ver, si te llamaran y te preguntaran cómo superar este impasse, esta dificultad que hay entre gobernar con una mayoría en el Congreso abrumadora y además una mayoría abrumadora fujimorista. ¿Cómo se podría hacer, al margen que no tengan las atribuciones políticas, cómo se podría hacer? ¿Cuál es el escenario ideal para poder hacer eso? Como has dicho, la agenda la ponen los fujimoristas. Tú tienes que poner la agenda. Tú debes tener aliados, tú debes tener portavoces, tú debes tener gente que haga que tus puntos de vista sean los que predominen y no los del contendor. Y para eso criticas, convocas, informas, movilizas, organizas, haces política, pues. Ahora, y llegado al extremo, pones las situaciones en una situación de extremo. Ahora, claro, eso, si es que, digamos, eres muy diferente al opositor, pero digamos, también hay mucha afinidad en términos de cómo se maneja el gobierno. Estos tecnócratas que están con PPK podrían estar en un gobierno de Keiko en buena medida también. Y estaría mucho más cómodo. De hecho, yo creo que en la... no tendría problema con los periodistas para comenzar. Sí, pues, pero porque el otro asunto es, porque la campaña electoral en la segunda vuelta se tuvo de alguna manera que buscar una diferenciación. Algunos dicen que se tuvo que inventar una diferencia para tratar de que finalmente Kuczynski apareciera como más garantía de democracia que el fujimorismo que ganaba y había tenido ya en una primera votación pues 73 congresistas. Entonces, ¿cómo se hace? Porque aquí no solo es la forma, ¿no es cierto? Sí, hay que hacer política, hay que marcar la cancha, todo. Pero si marcar la cancha es muy parecido como la marcarían los otros. ¿Dónde está, digamos, la diferencia, ¿no? ¿Dónde estaría el punto de la no transacción con el fujimorismo, por ejemplo? Bueno, tendría que poner ese. Yo lo haría que el no indulto a Fujimori. Ajá. Es lo que yo haría, pero no estoy en ninguna posición política para hacerlo. Ajá. O tú tienes que ver la manera de hacer eso. Y no olvidemos que la diferenciación con Keiko fue en la segunda vuelta. Porque no fue que se le ocurriera a Kuczynski precisamente diferenciarse. Fueron los asesores los que se dieron cuenta que tenían que diferenciarse. Sí, pues. No, porque no, él tuvo que decir... Su programa para la segunda vuelta era la repetición que podía decir también Keiko. Más agua, más educación, más salud. Cualquiera puede decir un programa de esa naturaleza. Entonces, cuando marcaron la cancha de democracia, ahí vino la diferencia. Aquí lo mismo puede suceder. Tú puedes decir, marcar la cancha, es el caso Vizcarra, vicepresidente de la República, que se lo quieren tumbar. Se lo van a tumbar. O sea, él se lo quieren tumbar más por ser vicepresidente que por ser ministro de Transportes. Pero por supuesto. Y a Basombrío se lo quieren tumbar porque ha sido muy... porque ha sido efectivo. Los ministros que quieren quedarse tienen que sumergirse debajo de la línea del radar para que no los vea.
Ahora, por lo menos un paréntesis, Glatzer, porque me interesa mucho la opinión de Julio sobre lo siguiente, sobre este debate que nos afecta, por supuesto, a nosotros, en el sentido que el IDL participó de esto de creer que Humala era el mal menor y que eso podía frenar el regreso de una dictadura como era Keiko. Y ahora, a partir de la aparición de estos audios donde se ve gente de Humala tratando de comprar testigos, hay sectores que han criticado muchísimo, que hay una traición a los principios. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, pero cuando se trata de hacer política sucia, te van a decir que tú, sin saber que estabas tomando café junto con Abimael Guzmán, te sacaran una fotografía y te van a decir que has estado tomando café con Abimael Guzmán. Es decir, esos son los trucos de la política sucia, obviamente. Entonces, te van a echar en cara que has estado con Humala cuando a estas alturas aparece lo de Madre Mía, o que tú no sabías lo de Madre Mía, o no creías que estuviera lo de Madre Mía, o no habían pruebas sobre Madre Mía. Pero eso es a posteriori, te sacan las culpas de que sin saber nada lo que has estado haciendo atrás. Pero ¿cuál es el objetivo ahí, por ejemplo? Porque, digamos, uno podría decir las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de derechos humanos... Ahí lo que se trata es acabar con todos los derechos humanos y todas las organizaciones, desprestigiar todo lo que sea derechos humanos. Y paradójicamente en nombre de los derechos humanos. Por supuesto. Entonces ellos te van a salir diciendo, bueno, ya han salido en buena cuenta lo de la historia con la ideología del género, es en cierta manera una defensa de derechos humanos. Te van a decir que las mujeres tienen que refugiarse en el fondo de su casa en función de los derechos humanos. El pastor que te dice que hay que matar a los homosexuales y a las lesbianas, te van a decir que eso es en defensa de los derechos humanos. Te van a torcer todos los principios. Ahora, están empeñados los fujimoristas, no en empecinados solamente, sino en empeñados porque finalmente están vinculados a intereses que los apoyaron en la campaña electoral, de los cuales no pueden desvincularse. Digo, todo esto por abordarse todo el tema de perspectiva de género, en todo, en todos los aspectos. El tema de la minería ilegal, que ahora quieren sacarla de ser un delito de crimen organizado. Todos estos temas de derechos humanos que lo que buscan es finalmente desprestigiar a quienes los han defendido siempre. ¿Son consecuencia de eso? Es decir, hay detrás esos sectores que están de alguna manera diciendo al fujimorismo: oye, nosotros te apoyamos y tú tienes ahora que trabajar para nosotros, ¿o es una convicción fujimorista que, digamos, lleva a eso? El fujimorismo significa una alianza de montones de intereses muy diversos. No existe, por eso digo que nadie sabe qué es lo que se proponen. Tradicionalmente tú podías hablar que el belaundismo, tú sabías qué cosa era, igualmente el aprismo o el comunismo. Aquí es una mezcla de todos los intereses personales. Estoy seguro que no sabían cuántos fujimoristas están denunciados por falsificación de documentos y todo lo demás. Son gente que van recogiendo porque aportan dinero o porque aportan votos. Y entonces son una multiplicidad de intereses. Ahí están próximamente vamos a tener a los evangelistas. Sí. Doctor Julio Corte, tengo que hacer una pausa muy breve, López. Quiero unos minutitos más todavía porque tenemos otros temas, digamos, aprovechando que está por aquí, pero tenemos que a esta hora hacer un corte obligado y regresamos en unos minutitos, así que ya volvemos. De vuelta aquí en No Hay Derecho. El doctor Julio Corte nos ha permitido unos minutitos más para poder conversar con él, y yo quería preguntarle al otro tema que se está discutiendo ahora sobre la política y sus expresiones, digamos, para las próximas elecciones. Hay todo un debate sobre la reforma electoral, pero hay una clara voluntad de los partidos ya bien instalados en la vitrina que quieren impedir que otros se inscriban, con el pretexto de levantar la valla. Quisiera una reflexión sobre ese tema y cómo se están moviendo las tendencias un poco en un escenario
tan movido como este que tenemos en adelante, si los temas de discusión van a ser derecha-izquierda, democracia, autoritarismo. ¿Cuáles son un poco los dilemas que podríamos a estas alturas advertir pueden venirse más adelante? Yo no veo ninguna, por adelante, ningún planteamiento orgánico sobre el Perú. Puedo pensar en debates sobre situaciones muy coyunturales, muy personales, muy locales. Pero pensar en un debate sobre las reformas políticas en el Perú no, simplemente no se da. En todo caso, la cuestión electoral será cómo hacemos para que nadie venga a competir con nosotros. ¿Levantamos la valla o no levantamos la valla? ¿O cómo se hace para la inscripción de partidos? Pero pensar en una reforma política no creo que haya interés. Ahora, esto que veníamos conversando de lo peligroso es que esté creándose como un bloque muy de derecha, pero una derecha muy, muy conservadora, que sería entre el fujimorismo, el sector de evangélicos también más duros. ¿Cómo ves este tema que se siente en el ambiente, no? Bueno, pero tampoco sería un bloque, pues. El Perú no da para crear bloques, para crear fuerzas. Es decir, se juntan pequeños grupúsculos, pequeños intereses, se agregan para conseguir sus propios objetivos. Pero no hay ninguna capacidad de forjar una fuerza que tenga una disposición de organizar un programa orgánico para el Perú. Entonces estos grupos evangélicos se van a juntar con algunos del fujimorismo, van a negociar sus puntos de vista con otros fujimoristas que están interesados en un viaje a la luna, qué sé yo. Entonces son pequeñas fracciones que Keiko arbitra entre todos ellos. Entonces es un sistema planetario que tiene como centro a la figura Fujimori. Sí, y para terminar, el otro tema es cómo discutir el caso Movadef, ¿no es cierto? Porque ahora se discute desde la DINCOTE, se discute del cambio de la apología, pero ¿qué cosa es lo que no se está diciendo y debería la política hacerse cargo en este tema? Bueno, ¿cuáles son las causas del terrorismo y cómo se debe combatir el terrorismo? Si se debe combatir, es decir, en el Perú no hay memoria a la represión. Es decir, ¿dónde están en la cultura política peruana todos los que murieron, todos los que fueron torturados, vejados, humillados? Aquí se dice, hubo represión política y punto. Fujimori es una maravilla porque estabilizó la economía y derrotó la subversión. ¿A costa de qué? Nada. En el Perú hubo represión durante 36 años, 30 años a los apristas. ¿Qué pasó con los miles de apristas? Nada. Al punto que un representante de Frente Amplio quiere hacer un homenaje al general Odría. ¿Quién sabe quién fue Esparza Sañartu? Sí, pues. ¿En qué universidad se discuten esas cosas? Sí, pues. Doctor Kotler, le queremos agradecer muchísimo por la visita. Vamos a repetirla, por supuesto, cuando esto sea posible. Y bueno, muchas gracias por usted ayudado a una reflexión un poco más profunda pues, de estos temas que a veces no salen de la coyuntura y se tocan muy superficialmente. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos en un instante aquí en No hay Derecho.